Buenas tardes. Voy a grabar ahorita el segmento que me corresponde, el próximo programa de Cultores de Venezuela, que saldrá el martes a las 3 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Como les decía anteriormente, me corresponde hablar sobre el comportamiento social que hemos visto hasta los momentos dentro del coronavirus, tanto en Venezuela como en el mundo entero. Lo primero que tengo que decir es que es muy lamentable la cantidad de personas que han fallecido a consecuencia de este virus. Por otro lado, estamos en presencia de un laboratorio social, es decir, de un momento que la situación que se ha presentado a nivel mundial nos permite observar, nos permite medir respuestas, reacciones de una situación que se nos ha presentado igual en todos los países del mundo. Por supuesto, algunos países más preparados que otros, algunos países con más recursos que otros, pero en general con características comunes para todos. La sorpresa, la falta de una reacción inmediata para solventar la situación, es decir, de la cura inmediata porque no existe, etc. Y lo considero muy importante porque siempre tendemos a comparar países o regiones con otras e incluso se generan paradigmas de la manera de respuesta o de la capacidad de respuesta de una sociedad con referencia a otra, y esto que está pasando en el mundo nos muestra la realidad. Y lógicamente tengo que partir de nuestro país, de Venezuela, porque además somos unos abanderados, lo hemos sido durante mucho tiempo, en mostrarle a nuestros compatriotas en Venezuela y fuera de Venezuela que nuestra realidad social no está tan distante a las de otros países. Esta crisis general que vive Venezuela desde hace varios años, o esta situación difícil, nos ha llevado en que en muchas oportunidades consideremos que Venezuela no está socialmente, que su pueblo no está a la altura de la circunstancia ni del resto de la región. Y esa fue una de las razones por las cuales se fundó se creó la marca personal El Cultor de Venezuela, y que después se fundó esa plataforma informativa que es Cultores de Venezuela, y es mostrarles a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a quienes van a nuestras conferencias, a nuestros conversatorios, que si uno observa, realiza una comparación objetiva de la situación de nuestro país con otros lados, no estamos en esos niveles, casi que en la cola del comportamiento social en Latinoamérica y en el mundo. Y definitivamente lo que está pasando nos permite corroborarlo. Con frecuencia escuchamos a personas que dicen: yo no regreso a Venezuela porque en Venezuela el venezolano friega al venezolano. Y uso la palabra fregar para no utilizar la otra. Es que se tiran entre sí. Es que el venezolano no ayuda al venezolano y cosas por el estilo. Yo siempre les respondía: mira, cuando la Chile de Salvador Allende, el mercado negro, lo que aquí llaman el bachaquero, era el día a día, y se enfrentaban vecinos de una misma comunidad, de una comuna, porque le vendía productos regulados a precios de mercado negro. Busquen ustedes la historia del mercado negro y verán en muchas partes del mundo cómo esto había sucedido anteriormente. Ahora, esta situación mundial nos permite ver en tiempo real y en presente que
situaciones similares pueden estar pasando en cualquier parte del mundo. La semana pasada leí en las redes una crítica a una importante cadena de farmacias venezolana porque una usuaria, una cliente, vio un precio por un producto y el día siguiente otro precio por un producto similar. Yo recuerdo que en ese momento dije, o está viendo productos de diferentes casas, diferente proveedor, o un producto con diferentes características. Puede ser el mismo producto, pero de diferentes características. Dicho en criollo, está comparando peras con manzanas. Las dos son frutas. Efectivamente, a los 2 días, al día siguiente o a los 2 días, la cadena respondió con un post donde indicaban que un precio tenía el producto básico y otro precio tenía un producto mucho más elaborado, para inclusive un usuario distinto. En las redes se viralizaron con este tema y comenzó la frasecita que ya cité: venezolanos fregando a venezolanos. Pues bien, resulta que esta misma semana que acaba de terminar, he visto casos similares en muchas otras partes del mundo, inclusive la mayoría de ellas en países desarrollados. Por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York en Estados Unidos le solicitó al presidente Donald Trump estatizar, imagínense ustedes, nacionalizar las empresas fabricantes de productos e insumos médicos por el alto costo, por la subida tan alta de los precios en estos últimos días. Y cuando uno comenzaba a leer, porque esta fue una noticia que la dieron los principales medios de comunicación allá, y cuando en línea comenzabas a ver los comentarios, leías frases en español, que al traducirlas en español sería algo así como norteamericanos fregando a norteamericanos. Hemos visto lo mismo en España, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, lo hemos visto en Australia y lo he visto, señores, incluso en Alemania. Incluso en Alemania he visto de gente robando los productos de limpieza de las manos, los antibacteriales. O sea, temas que realmente nos sorprendía que pudieran verse en países desarrollados, que, como les dije anteriormente, estamos viviendo un ejemplo común. Siempre hemos mandado un mensaje muy claro. Venezuela no es una isla, simplemente que viene pasando desde hace unos años, una situación que la ha llevado a estar en sus momentos más difíciles en las últimas décadas. Y nosotros conoceremos la capacidad de reacción de una sociedad cuando la sometes a una crisis extrema. Consideramos que todo lo que ha estado pasando en Venezuela en los últimos años es un proceso de evolución social. Consideramos también que somos afortunados en ser el primer país en la región que lo está pasando, porque Venezuela siempre ha sido precursora de los cambios políticos, económicos y sociales en la región. Debemos recordar también que esos procesos no suelen ser rápidos, aun que estemos en una época de internet, de desarrollos tecnológicos y de una serie de elementos modernos que deberían acelerar los procesos y que definitivamente sí los va a acelerar, sí los está acelerando. Sin embargo, los procesos sociales tienen su tiempo. Hay tiempos que no se pueden acelerar. El mejor ejemplo de lo que hemos dicho muchas veces, la historia reciente nos las ha venido reafirmando, y es por ejemplo lo que está viviéndose en Chile, la que era considerada como un país pues que ya había saltado etapas difíciles, procesos difíciles. ¿Por qué? Porque en los
en los temas sociales sucede algo muy parecido a los temas económicos. Los dos están vinculados, son ciencias sociales con elementos comunes y son en lo que en economía se llaman ciclos económicos. También existen los ciclos sociales y nos correspondió vivir ciclos sociales de cambio brusco, fuertes, difíciles. Bueno, eso es lo que nos corresponde vivir y de eso tenemos entonces que estar preparados. Y para eso, Cultores de Venezuela muestra con frecuencia las herramientas financieras y emocionales con las cuales debemos trabajar para salir adelante en momentos como este. Venezuela, el venezolano ha demostrado muchas veces su grandeza. ¿Por qué consideramos a Venezuela el mejor país del mundo? Porque tiene la mejor gente. ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, lo demuestra cuando hemos sido receptores de inmigrantes por muchas décadas, viniendo de todas partes del mundo y han sido recibidos como hermanos. Esto demuestra la grandeza del pueblo venezolano y que si vemos esta situación en otros países nos damos cuenta qué diferente es el venezolano. No porque es que el venezolano sea hijo de Bolívar, no, que sí lo es además. Si nos hace grande eso, Bolívar nació en Venezuela y grandes hombres han nacido en Venezuela, sino son unas características muy propias de nuestro país, con nuestros defectos que tenemos muchísimos, pero con una gran cantidad de virtudes. Quiero darles una serie de herramientas que hemos ido recopilando y adaptando a esta situación actual y la preparé en dos módulos, ¿okay? En términos, quiero darles un término general, es una línea de tiempo de cómo se va desarrollando el impacto emocional del individuo frente a la pandemia y luego como tomando de estos 7 elementos del impacto 3 grupos fundamentales, cómo se actúa y cómo debemos actuar para salir, para manejarnos en estos momentos. De todos modos, Carlitos más adelante va a trabajar mejor el tema emocional. Entonces, 7 elementos del impacto emocional. El primero, el aviso, la notificación. Nos enteramos de que existe una situación allá en el extremo contrario de la órbita global, allá en China. Hay un nuevo virus en China. Inmediatamente, acuérdense que a medida que les voy contando cada una de estas 7 etapas, va pasando los días, va pasando la época, va pasando las semanas. Inmediatamente viene una etapa de negación. Es decir, a nosotros eso no nos va a llegar. Eso está por allá bien lejos. Esto no tiene que ver con nosotros. Pero al ver que van pasando los días y el tema comienza a salir de las fronteras de China y comienza a llegar a otros lados, también viene una rabia. Bueno, ¿y por qué no se avisó a tiempo? Aquí viene todo un manejo informativo que lo hablaremos en otro programa, pero que es muy importante porque esto se ha tornado, en cuanto al manejo informativo, se ha tornado en un tema político y un tema ideológico. Inmediatamente, y siguen pasando los días, viene el miedo. Cónchale, mis familiares y amistades que están por allá por Europa, ya comienza el virus a acercarse a Europa, comenzamos a conocer las primeras personas que llegan enfermas a esos países. Siguen pasando los días y luego comienza un proceso así como de aceptación. O sea, sí existe, no es mentira, está caminando, está llegando a Europa, ya hay varios enfermos en países donde tenemos gente, en España, en Italia. Así que eso me pone triste, eso me hace sentir vulnerable porque a alguien cercano le puede pasar. Pero luego siguen pasando los días y llega América. Entonces el temor crece, me pongo un poco más triste, me pongo más vulnerable y me siento entonces más frágil. Pero el ser humano, por condición natural, reacciona para salir adelante, siempre y cuando nuestra actitud se alinee en ese sentido. Mientras nosotros manejemos la inteligencia emocional de manera tal que busquemos los elementos que nos ayuden a salir adelante y además comenzarán a salir de nosotros mismos esas herramientas que nuestra historia nos ha ido enseñando, nuestra historia interna, nuestra historia propia. Entonces, nuevos hábitos y me llega la confianza, me cuido, hago lo que me dicen, al pie de la letra,
veo las oportunidades de aprender algo nuevo, ayudo a otros, los enseño, les transmito la información, me educo y educo a los demás. Confío en lo que estoy aprendiendo y en lo que yo sé, en lo que yo soy. Y luego pues entramos en razón precisamente por un proceso de formación, de educación y de lectura, de que las pandemias pasan y que esto pasará y será un nuevo aprendizaje. De ahí surge entonces lo que yo les decía hace un minuto, el segundo plano. O sea, esto llevado ahora a 3 bloques generales, ¿en qué se traduce? ¿Cómo es más al día a día? Y esos 3 bloques son zona de miedo, zona de aprendizaje y zona de crecimiento. Aquí tenemos que ir. Esta es la acción. Porque ¿qué pasa en la zona de miedo? Bueno, en la zona de miedo acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito, contagio de emociones relacionadas con el miedo y la ira. O sea, comienzo a conversar con la gente y aquella zozobra, y cuando hablo parece que estuviera narrando una historia de ciencia ficción cargada con un noticiero amarillista. Hay que asumirlo con calma, hay que asumirlo con madurez. Luego reenvío todos los mensajes que me llegan sin saber si son ciertos o falsos. Quiero ser el que le da la primera información, que mi familia reciba la primera información de mis manos, porque, bueno, yo soy el centro de información, pues. Me irrito con facilidad. Esa es la zona de miedo. De ahí debemos salir. Debemos estos elementos reconocerlos y dejarlos a un lado. Yo creo que ya esta etapa en la mayoría del venezolano ha comenzado a quedar atrás en estos primeros 15 días. De tal manera que ya debemos, a partir de esta semana, ir en la segunda etapa, la zona de aprendizaje. Dejo de consumir compulsivamente y comienzo a ser más racional con la comida y con las noticias. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar. O sea, ¿para qué me voy a poner a tratar de resolver temas que no están en mis manos? Identifico mis emociones, dejo la ira a un lado, comienzo a funcionar con más racionalidad, comienzo a leer y a buscar la información que esté veraz, que me venga de sitios que son fuentes confiables. Tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar, comienzo a razonar. Contrasto la información para no divulgar cualquier cosa. La información es poder, amigos, por favor, verifiquemos la información. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor. El mundo está buscando cómo resolver esto. Y aquí quiero decirles algo, la reacción que yo he visto del venezolano ante esta crisis me sorprende, me llena de alegría, me llena de emoción. Sí, hay gente que hace cosas indebidas, en todos lados del mundo lo estamos viendo, ha sucedido. Para que vean de nuevo, no somos una isla, es parte del comportamiento humano, a veces racional, a veces irracional. Luego de esta zona de aprendizaje en el cual yo siento que estamos entrando en estos momentos, viene la zona de crecimiento. Es la tercera y última etapa que debe tener con nosotros este proceso del coronavirus. Encuentro un propósito. Nosotros encontramos el nuestro: comunicar. Pensamos en los demás y buscamos cómo ayudarlos. Ponemos nuestros talentos al servicio de quienes los necesitan. Vivimos el presente y nos enfocamos en el futuro. Somos empáticos con nosotros y con los demás. Agradecemos y valoramos lo que se hace. Mantenemos un estado emocional alegre, de contagio y de esperanza. Vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos. Buscamos la manera de adaptarnos a los nuevos cambios. Señores, el mundo va a cambiar después del proceso del coronavirus. Y practicamos el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Eso es lo que nos debe. Es esa tercera etapa, ya la etapa donde una vez que hemos aprendido cómo comunicar ese aprendizaje, cómo dar un poco más. Estos son nuestros consejos y nuestras herramientas en estos momentos. Voy a dejar con ustedes a la queridísima y adorada amiga Vanessa Pérez, que nos trae sus comentarios desde Chile.